Un ancla inmutable. Quiero invitarles a inclinar sus rostros conmigo y vamos a pedir la presencia de Dios en nuestro estudio de esta mañana. Padre Celestial, gracias te damos por habernos despertado este día. Gracias te damos por habernos dado la vida un día más. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra en esta mañana, que nos ayudes a concentrarnos en ella. Ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante el transcurso de esta semana estamos estudiando los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14 y los versículos 6 al 12. Hasta ahora hemos estudiado el versículo 6 y una porción del versículo 7. El versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje de este primer ángel tiene el propósito de preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Tiene el propósito de preparar a un pueblo para pasar victoriosamente por el juicio divino que se está realizando ahora en el cielo. Hay tres imperativos en este versículo. Dice: temed a Dios, dadle gloria, adorad al Creador. Es decir, Dios quiere que nosotros hagamos esto en preparación para la segunda venida de Jesús. Ahora, anoche hablamos sobre lo que significa temer a Dios. Significa tenerle un intenso respeto, reverencia, veneración profunda que nos lleva a obedecer cada requisito de Dios por amor a Él. En esta mañana queremos estudiar otra frase. La frase: dadle gloria. El mandato de Dios de que debemos darle gloria. Antes de entender lo que significa darle gloria a Dios, necesitamos entender en primer lugar qué es la gloria de Dios. Porque la gloria que nosotros le damos a Dios es la gloria que recibimos de Dios y le devolvemos a Él. Así que no podemos saber qué significa darle gloria a Dios, al menos que comprendamos qué es la gloria de Dios. Así que vamos a mirar por unos momentos, al comenzar nuestro estudio de esta mañana, qué es la gloria de Dios. Ahora, cuando yo menciono esa frase, gloria de Dios, probablemente surgen en nuestras mentes pensamientos de una luz deslumbrante, de una luz radiante, y pensamos que posiblemente esa es la gloria de Dios. Como cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí. Dice que se manifestó en Éxodo 19 con truenos y con relámpagos y con voces y con el sonido de trompeta y con un terremoto impresionante. Pensamos de eso como la manifestación de la gloria de Dios. Pero en la Sagrada Escritura hay otra dimensión de la gloria de Dios, que es la que se está enfatizando en Apocalipsis 14 y el versículo 7. No es esa luz deslumbrante, esa luz radiante que cuando la gente ve esa gloria cae como muerta. Es otro tipo de gloria, y la Biblia presenta esto en todas sus dimensiones. Quisiera invitarles a ir conmigo
a Éxodo, el capítulo 33 y el versículo 18. Éxodo, el capítulo 33 y el versículo 18. Aquí Moisés se encuentra en la cumbre del monte Sinaí en comunión con Dios. Y Moisés le hace una petición muy peculiar a Dios mientras está allá en comunión con él. Noten lo que dice Éxodo 33, 18. Él entonces le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le dice a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué le mostró Dios? ¿Una luz deslumbrante? ¿Su brillo resplandeciente? La respuesta de Dios es extraña. Cuando Moisés le pide que le muestre su gloria, noten la respuesta de Dios en el versículo 19. Y le respondió, Dios está hablando aquí: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Qué interesante lo que le muestra Dios a Moisés. Moisés dice: muéstrame tu gloria. Y Dios dice: voy a hacer pasar delante de ti mi bien. Voy a proclamar el nombre de Jehová. El nombre en la Biblia denota el carácter de la persona. No es como hoy en día que a veces ponemos nombres porque hay algún familiar que tenía ese nombre o por distinguir a un individuo de otro. En la Biblia el nombre se da porque se quiere que el hijo tenga el carácter, o porque Dios sabía que el carácter de esa persona iba a ser de cierta clase. Así que dice: proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y ahora escuchen: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Lo que le muestra Dios a Moisés, la gloria que Dios le muestra a Moisés, es su carácter. Dice: yo haré mi bien pasar delante de ti, mi bondad, en otras palabras. Haré que mi misericordia pase delante de ti, mi clemencia pase delante de ti. Cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, Dios le muestra una descripción de su carácter. Es decir, la gloria de Dios es su carácter. Noten también Éxodo 34 y el versículo 6 y 7, a donde se amplía un poco este pensamiento. Dice en el versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, es decir, por delante de Moisés, porque Moisés había pedido ver la gloria de Dios. Ahora Dios pasa por delante de Moisés, le va a mostrar su gloria. Pero fíjense qué peculiar lo que Dios le muestra. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al malvado. Es decir, Dios le muestra a Moisés, según este texto, su misericordia, le muestra su piedad, le muestra que es tardo para la ira, le muestra su justicia. Dios le muestra a Moisés los rasgos de su carácter. Qué forma extraña de Dios revelar su gloria. La gloria de Dios son los rasgos de su carácter. Ahora, en Éxodo 34 encontramos un detalle muy interesante. Éxodo 34 y el versículo 29 nos describe a Moisés cuando desciende de la montaña, después de haber estado en comunión con Dios, después de haber contemplado el hermoso y el glorioso carácter de Dios. Es interesante la descripción que se da de Moisés cuando desciende de la montaña. Éxodo 34 y el versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios.
Muy importante esa última frase. Dice que cuando Moisés descendió de la montaña, le resplandecía el rostro después de haber hablado con Dios. Es decir, la gloria de Dios se le pegó a Moisés. Moisés se contagió, podríamos decir, con la gloria de Dios cuando descendió de la montaña. Y ahora Moisés está reflejando en su rostro la gloria de Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice en Números, el capítulo 12, y quiero leer ese texto, Números el capítulo 12, y el versículo 3 nos dice algo muy interesante en cuanto a Moisés. Dice allí: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué clase de carácter tenía Moisés? Dice que tenía un carácter manso más que cualquiera de los hombres que había en ese tiempo en la tierra. Y sin embargo la Biblia indica de que hubo un tiempo en que Moisés no era muy manso. Moisés era medio bravo. Note lo que dice en el libro de Éxodo. Éxodo el capítulo 2 y los versículos 11 al 14. Éxodo el capítulo 2 y el versículo 11 al 14. Saben que Moisés tenía un genio muy fuerte. Podía enojarse fácilmente, aún hasta el punto de matar a alguien. Eso fue mucho antes de que ocurriera lo que hemos estado estudiando esta mañana. Dice en Éxodo el capítulo 2 y el versículo 11: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes. Fíjense que este fue asesinato premeditado. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es decir, Moisés tenía un carácter violento cuando estaba en Egipto. Sin embargo, en Números dice que era el hombre más manso que había en la tierra en esa época. Y nos preguntamos, ¿cómo es que Moisés era el hombre más manso si cuando estaba en Egipto era tan violento en su carácter? La respuesta es que Moisés había pasado 40 años con Dios en el monte allá cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Cada día subía a la montaña, tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, y mientras más comunión tenía con Dios, más llegaba a reflejar su carácter, más llegaba a reflejar su gloria. Hasta que ahora Moisés llegó a reflejar plenamente el carácter de Dios. Y si ustedes no creen que Moisés en verdad había aprendido a ser manso y humilde y que reflejaba el carácter de Dios, saben que en los relatos que tenemos del peregrinaje de Israel entre Egipto y Canaán, que duró 40 años, la Biblia nos dice, mejor dicho, la Biblia no nos dice que Moisés se haya enojado ni una sola vez. Es más, no nos dicen los relatos que Moisés haya pecado durante esos años. Solamente cuando finalmente llegó a las riberas de Canaán, después de los 40 años, que perdió el control y golpeó la roca 2 veces. Pero entre cuando salieron de Egipto hasta el momento cuando estaban a punto de entrar a Canaán, no se registra ningún pecado de Moisés. Y tenía mucha razón para perder el control, porque vivía con un pueblo mal geniado. Un pueblo que no le gustaba la comida y murmuraba, no tenía agua y murmuraba, se cansaba de sus dirigentes y murmuraba, había demasiado calor y murmuraban. Y cada vez que el pueblo probaba la paciencia de Moisés, Moisés decía, está bien, permítame ir a consultar con el Señor para ver qué vamos a hacer. Moisés reflejaba la gloria de Dios, misericordioso, bondadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y bondad, aún hasta el punto de decirle a Dios, Señor, si tú no puedes perdonar a este pueblo, borra mi nombre de tu libro. Así era el carácter de Moisés. Esa era la gloria que se veía
en el rostro de Moisés. Moisés había estado en el monte con Jesús y ahora la gloria de Jesús la reflejaba Moisés en su vida. Pero ¿saben algo? Moisés es un símbolo de Jesús. No debemos mirar a Moisés. Moisés es un tipo, es una ilustración, es un símbolo para que podamos entender la gloria en el rostro de Jesús. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. Es un texto muy bien conocido que está hablando de la encarnación del Señor Jesucristo. Y dice allí en Juan 1 y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia, verdad, dos características del carácter de Dios. Dice que vimos la gloria de Jesús, la gloria de su Padre, según dice esto, porque dice que es el unigénito del Padre. Vimos su gloria. La gloria de Jesús no era una luz deslumbrante. La gloria de Jesús era la gloria del carácter de su Padre reflejado en él. Vamos a notar eso en 2 de Corintios, el capítulo 4. 2 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 6. Fíjense qué lindo este texto de 2 de Corintios 4, 6. Dice aquí, porque Dios, hablando del Padre, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba en la faz de Jesucristo? En la faz de Jesucristo estaba la gloria de Dios. Lo que pasó con Moisés en figura, en ilustración, en tipo, se cumplió en efecto en un ámbito mayor en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo único que tenemos que hacer para ver cuál es esa gloria en el rostro de Jesús es examinar los relatos de los evangelios. Noten lo que dice Juan el capítulo 2 y el versículo 11. ¿Qué es la gloria que reveló Jesús? La gloria del Padre que reveló Jesús mientras estuvo en esta tierra. Noten lo que dice San Juan, el capítulo 2 y el versículo 11. Está hablando del primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Fíjense que no había vino y ahora el Señor Jesucristo usa el poder de su Padre para transformar agua en vino. Jesús se preocupó por satisfacer aún las necesidades cotidianas de la gente. Pero quiero que noten cómo se describe ese milagro de Jesús. En Juan 2 y el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su ¿qué? Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Los milagros de Jesús, las señales de Jesús, según dice este texto, eran su gloria. ¿Y qué hacía Jesús en sus milagros? Revelar el amor de Dios, revelar la misericordia de Dios, revelar la paciencia de Dios, revelar la longanimidad de Dios, el hecho de que Dios se preocupa por la raza humana. Los milagros de Jesús los hacía en beneficio de los seres humanos, y esa era la gloria del Padre reflejada en el rostro de Jesús. Noten lo que dice Juan, el capítulo 11, hablando de la resurrección de Lázaro. El deseado de todas las gentes dice que este fue el más grande milagro de Jesús. San Juan, el capítulo 11 y el versículo 4. Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Es decir, la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, la resurrección de Lázaro reveló la gloria de Dios el Padre en Jesús.
Y noten lo que dice el capítulo 11. Y al final del capítulo, cuando Jesús va a hablar con María y con Marta, le dice a Marta: ¿tú acaso no sabes que yo vine aquí a revelar la gloria de Dios? Y Jesús había venido a resucitar a Lázaro. Es decir, Dios como dador de vida revela su gloria. La gloria de Dios es, en otras palabras, su carácter. En Juan 14 encontramos un pasaje que todos conocemos bien, 14, 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Fíjense que está haciendo la misma solicitud que hizo Moisés en el monte Sinaí. Está diciendo: muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? El que vio el glorioso carácter de Jesús, el carácter sanador de Jesús, el carácter de amor de Jesús, el carácter de bondad de Jesús, el carácter de longanimidad, de paciencia de Jesús, los que vieron eso durante su ministerio estaban en verdad viendo al Padre, porque la gloria que reveló Jesús del carácter de Dios era la gloria del carácter de su Padre. Noten lo que dice Hechos, el capítulo 10 y el versículo 38. Hechos, el capítulo 10 y el versículo 38. Nos habla de lo que hizo Jesús mientras estuvo en esta tierra. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Se fijaron en esto? Los milagros que hizo Jesús los hizo con el poder de su Padre. Las enseñanzas de Jesús no eran enseñanzas de él, eran enseñanzas que le dio su Padre. Es decir, las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, las obras de Jesús eran una revelación de aquello que le había dado su Padre. Era una revelación del Padre en el rostro de Jesús. Y sigue diciendo que con el Espíritu Santo y con el poder, este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Y por qué razón? Porque Dios estaba con él. Es decir, así como Moisés reflejó la gloria de Dios en el monte, ahora Jesús viene y refleja la gloria de Dios para con sus semejantes. La gloria de Dios, en otras palabras, es el brillo del carácter de Dios que brilla sobre Jesús y a través de Jesús brilla a otros. Pero el texto de Apocalipsis 14 nos dice que nosotros debemos darle gloria a Dios. No está hablando directamente de que Dios nos da su gloria, está diciendo que nosotros debemos darle gloria a Dios. Porque hemos dedicado tanto tiempo esta mañana a hablar de lo que es la gloria de Dios. Mis queridos hermanos y amigos jóvenes, la razón por la cual he hablado tanto de lo que es la gloria de Dios es porque la gloria que viene de Dios es la misma gloria que le devolvemos a Dios. Vayan conmigo a San Juan, el capítulo 8, para entender un poquito mejor esto. San Juan 8 y el versículo 12. Juan, el capítulo 8 y el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Pero ahora quiero que vayamos a Mateo y notemos algo muy interesante. Mateo, el capítulo 5, dice algo un poco distinto que lo que leímos en Juan 8. Mateo, el capítulo 5 y el versículo 14. Aquí Jesús le está hablando a la multitud que lo está escuchando. Y dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Ahora tenemos un problema. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Jesús o nosotros? En Juan 8:12 dice que Jesús es la luz del mundo, que brilla sobre el mundo. En Mateo dice que nosotros debemos ser la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? ¿Jesús o nosotros?
Creo que la mejor explicación la adquirimos nosotros viendo la relación que existe entre el sol y la luna. Salen de día y ven ese sol radiante como el de esta mañana. Ah, qué rico ese sol, ¿verdad? Pero cuando salimos en la noche, no vemos el sol, sino que vemos, si la noche está clara, vemos esa luna llena, romántica. Y decimos, ve, qué linda está la luna esta noche. Eso es solo parcialmente cierto. ¿De dónde viene la luz de la luna? La luz de la luna no es propia. La luz de la luna viene ¿de dónde? Del sol. Entonces lo que hay que decir en la noche es, ay, qué lindo está el sol esta noche. Porque la luz de la luna es la luz del sol. La luna glorifica al sol, recibe la luz del sol y luego entonces la gente, sabiendo que la luz de la luna viene del sol, entonces la luna glorifica al sol. Porque recibe su luz de ella. Y luego la luna proyecta la luz que recibe al planeta Tierra. Jesús es el sol y nosotros somos lunas. Jesús es luz original. Jesús brilla en su carácter sobre nosotros. Y luego nosotros, al recibir su luz, proyectamos esa luz a nuestros semejantes, proyectamos su carácter a nuestros semejantes. Y cuando los semejantes ven esa luz que nosotros estamos proyectando, no dicen, ay, ve qué bueno es el pastor Bohr, qué bueno es el doctor Schultz, qué bueno es este, qué bueno es aquel. No dicen eso. Dicen, ve, qué gran Dios sirve el pastor Bohr. Porque en realidad la luz que la luna recibe, la luz proyecta a la tierra. Y en la tierra se sabe que la luz original vino del sol. La gloria no es para la luna, la gloria es para el sol. Ahora volvamos a Mateo 5 para que se fijen en lo que estoy diciendo. Mateo 5 y el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos al versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué es la luz que debemos brillar? ¿Qué es la luz? ¿Nuestras qué? Nuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras. Y ahora escuchen la última parte del versículo, muy importante. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Lo captaron? Cuando nosotros revelamos el carácter de Dios, la gloria de Dios, y la gente ve ese carácter en nosotros, inmediatamente lo que la gente va a hacer es glorificar a Dios. Y por esa razón, cada vez que Jesús hacía un milagro, la gente no decía, ay, qué bueno es este hombre, mire, nos hizo el milagro. Dice la Biblia que cuando Jesús hacía los milagros, la gente glorificaba a Dios, porque veían la gloria de Dios reflejada en Jesús. Es decir, que lo que nos está enseñando la Sagrada Escritura es que la gloria que nosotros debemos darle a Dios es en realidad reflejar la gloriosa luz de su carácter al mundo que Él nos ha dado en nuestra vida. Le devolvemos a Él la gloria que Él nos ha dado haciendo buenas obras, y así la gente cuando ve las buenas obras dice, el pastor Bohr sí sirve un gran Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, darle gloria a Dios significa reflejar su carácter de bondad, misericordia, amor, justicia, longanimidad, paciencia. Rasgos de carácter que vienen de Él. ¿Saben ustedes por qué el Señor Jesús era capaz de revelar esos rasgos de carácter? Porque al igual que Moisés, pasaba largos ratos en comunión con su Padre. En San Marcos, el capítulo 1 y el versículo 35, encontramos una descripción de los hábitos devocionales del Señor Jesús.
hacía lo mismo que Moisés. Pasaba horas y horas en comunión con su padre. Y cuando pasaba horas con su padre, llegaba a ser como él. Dice en San Marcos el capítulo 1 y el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pasaba comunión con el Padre. ¿Y saben algo? Que cuando Moisés pasó tiempo con Dios, la gloria de Dios se le pegó. Cuando Jesús pasó tiempo con su Padre, la gloria de su Padre se le pegó y la reveló. Por eso en Juan 17, cuando Jesús al final de su ministerio está orando a su Padre, le dice: Padre, he cumplido la obra que me diste, he revelado tu gloria, dice Jesús. Es decir, te he glorificado, revelando la gloria que tú me diste, revelando tu carácter al mundo. Esto significa, mis apreciados jóvenes y hermanos, que al final de la historia Dios va a tener un pueblo que revela el carácter de Dios como nunca antes en la historia en sus vidas. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis 18:1, cuando habla de ese poderoso ángel que desciende del cielo teniendo grande potencia y dice que toda la tierra es alumbrada con su gloria. Una revelación del carácter de Dios como no se ha visto jamás en la historia del mundo. Alimentando a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, dándole agua a los sedientos, visitando a los encarcelados, recibiendo a los desamparados. No tenemos tiempo de leerlo, pero si leyeran Isaías el capítulo 58, dice que nuestra lumbre se levanta cuando hacemos estas cosas, cuando revelamos el carácter de Dios. Quiero concluir mis comentarios esta mañana con 2 Corintios 3. Para que se den cuenta que lo que hemos estado hablando es precisamente así. 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. El apóstol Pablo está hablando de la experiencia de Moisés en el monte Sinaí. Y quiero que noten que el apóstol Pablo nos aplica esto a nosotros. Dice en el versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice allí que nosotros, pasando comunión con Jesús, dice aquí que contemplando la gloria de Jesús, somos transformados de día en día, de gloria en gloria, a su misma semejanza. Mientras más tiempo pasamos con Él, más reflejamos su gloria, más se nos pega su carácter para revelarlo al mundo. Elena White escribió unas palabras muy hermosas que se encuentran en el libro devocional Hijos e Hijas de Dios, página 337. Me gusta cómo ella describe esto. Dice: al contemplar la gloria, al contemplar a Cristo, al hablar de Él, al contemplar la belleza de su carácter, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es gloria? Es carácter. Somos transformados de carácter en carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que se realiza mientras contemplamos a Jesús. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la gloria de Jesús, somos transformados a su misma semejanza. Mientras más tiempo pasamos con alguien, más reflejamos a ese alguien. Por esa razón tenemos el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No han visto ustedes alguna vez a una pareja de viejitos que han estado casados por 50 años? Caminan por la calle como que dan el mismo paso, a la izquierda y la derecha al mismo tiempo. Los ve uno, les gustan las mismas cosas, se miran igual.
comen igual. Es como si fueran uno, como dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque cuando uno pasa 50 años con una persona, algo se le va a pegar. Y así es con Jesús. Mis apreciados jóvenes y hermanos, lo que más necesitamos nosotros en esta época de la historia es pasar tiempo con el Señor Jesús, en oración, en el estudio de su palabra, hablando de Jesús. La palabra que se usa aquí en 2 Corintios 3 es, cuando dice somos transformados, es la palabra metamorfoo. Es una transformación radical. Es la palabra metamorfosis. Y una metamorfosis, un gusano cambia a una mariposa. Ese es el cambio que se realiza cuando contemplamos al Señor Jesús, cuando estudiamos su palabra, cuando día en día pasamos tiempo con Él. Quiero terminar con una ilustración para que podamos entender más la importancia de pasar tiempo con Jesús, para que se nos pegue su gloria, para luego reflejar su gloria, para que la gente entonces lo glorifique a Él. Hace varios años enseñé en nuestra institución hermana en la ciudad de Medellín, Colombia. En ese tiempo se llamaba el Instituto Colombo Venezolano. Enseñé 6 años teología. Ha sido mi costumbre en las mañanas levantarme temprano y escoger una porción de los evangelios, leer esa porción y reflexionar sobre lo que estoy leyendo. Me ha ayudado en mi vida personal con el Señor Jesús, empezar con Jesús. Es más, Elena White dice que debemos pasar 1 hora al día contemplando la vida de Jesús, especialmente las escenas finales. Y dice que si lo hacemos, nuestra vida será completa y radicalmente diferente. La razón por la cual no tenemos victoria en nuestra vida cristiana es porque estamos viendo mucha televisión y estamos escuchando mucha música mundana. Estamos dedicando tiempo a aquello que no edifica. Reflejamos el carácter de lo que nosotros vemos y oímos. Es una ley psicológica de la vida. Esa mañana había estado yo reflexionando, cierta mañana, sobre el texto que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no solamente leí el texto, me puse a recrear la escena en mi mente. Traté de ubicarme y colocarme en el ambiente de la época, porque así debemos reflexionar sobre la Biblia, sobre la vida de Jesús. Fui a una clase y en la clase había 2 alumnos que estaban en la parte de atrás, y durante toda la clase estaban hablando y estaban riéndose. Cuando se reían y hablaban, yo los miraba, dejaban de hablar y de reírse, pero apenas miraba para otro sitio, reanudaban otra vez su conversación, casi en son de burla de lo que estaba sucediendo en la clase. Mientras ellos estaban en esta condición, haciendo esto, yo quiero decirles que la sangre me empezó a subir a la cabeza. Me empecé a irar. ¿Quiénes son estos alumnos para portarse de esta manera en clase? Y mientras más mal se portaban, más subía la sangre, hasta que estaba a punto de estallar e insultarlos públicamente en presencia de todos sus compañeros. Y cuando estaban las palabras por salir de mi boca, escuché como si alguien estuviera hablando conmigo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿De dónde salió ese pensamiento en ese momento? Yo creo que el Espíritu Santo me trajo a la memoria lo que yo había estudiado, aquello sobre lo cual había reflexionado esa mañana. Quiero decirles que cuando me vino a la mente eso, la sangre nuevamente descendió a donde debía estar. Me calmé, no dije nada. Al final de la clase, muy pacífica y serenamente, hablé con los 2 alumnos y se resolvió el problema. Así es que llegamos a reflejar el carácter de Jesús, pasando tiempo con Él en oración, en estudio de su palabra y en testificación a los demás. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesús: Señor, yo quiero que tú grabes tu carácter hermoso
tu carácter bello en mí. Yo quiero pasar ese tiempo contigo para que cuando la gente vea el reflejo de tu carácter en mi vida, puedan decir: yo quiero servir a ese Dios que sirve este hermano, que sirve esta hermana. ¿Desea usted en esta mañana que Dios escriba su carácter? Levante la mano si ese es el deseo de tu corazón en esta mañana. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, sabemos, según el libro de Apocalipsis, que tu pueblo al final de la historia, toda una generación de tu pueblo, va a revelar tu carácter en toda su gloria. Y que el mundo va a ver cuán maravilloso eres tú. Pero Señor, antes que tu pueblo pueda glorificarte de esa forma, necesitamos nosotros recibir ese carácter. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Necesitamos meternos dentro de tu palabra. Necesitamos orar. Necesitamos hablar a otros de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y de esta manera experimentar un cambio en nuestro ser. Tú has visto, Señor, las manos levantadas en esta mañana. Te ruego, Señor, que tú suplas cada anhelo de cada corazón sincero. Oh, Señor, te pido que nos des tu carácter hermoso y glorioso. Ayúdanos a terminar tu obra en este mundo, pues el Evangelio se terminará no solo predicándolo, sino por testimonio a todas las naciones. Bendice, Señor, a esta juventud de esta institución. Bendice al personal docente. Bendice a los hermanos y hermanas de la comunidad. Oh, Señor, trae un reavivamiento y una reforma como no se ha visto nunca en esta institución. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.